Oye, chef, pasando un poquito para que todos los que nos siguen a través del internet, a través de los diferentes medios, aprendamos un poquito el día de hoy sobre el manejo higiénico de los alimentos. En ocasiones vemos, tal vez vamos a cocinar un pollo, a veces un cerdo, res, pescado. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué es lo primero? Porque bueno, llega el alimento crudo. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Ahora ya como llega, yo lo recibo y ya lo empiezo a cocinar. Tuve que haber tenido algo previamente haber hecho yo en mi persona. Necesito yo un uniforme o lavarme las manos correctamente. No sé, ¿qué nos puedes tú comenzar a platicar, chef? Bueno, primero yo lo primero que recomendaría es, se me antoja un pescado el día de hoy. Obviamente tengo que pensar que lo tengo que ir a comprar. ¿A dónde lo compro? Bueno, depende de si es algo pequeño y que lo puedo ir a comprar al súper rápidamente. Hay algo muy importante que tenemos que saber. Los alimentos, como un pescado, por ejemplo, nunca debería de romperse la cadena de frío. ¿Qué quiere decir? El pescado estuvo en un medio acuoso, agua, que tuvo una temperatura, ¿sí? Y cuando lo pescan y lo sacan y lo ponen en otro lugar, pues entonces va adquiriendo la temperatura ambiente, ¿no? Cuando llegamos al súper, por ejemplo, vemos el pescado que está sobre una cama de hielo. ¿Por qué? Porque justamente debe de estar tocando ese frío constantemente. Entonces, la forma correcta de transportar un pescado sería en hielo o en un medio acuoso frío. ¿Para qué? Para que no haya reproducción de bacteria. Entonces, si voy a comprar un pescado, siempre recuerden pedir una bolsita con un poquito de hielo para que ahí les pongan el pescado y ya se van a su casa corriendo y entonces ya llegan a su casa. Cuando llegan hay que lavarlo. ¿Por qué? Porque no sabemos en dónde estuvo. No sabemos qué tanta manipulación hubo en ese pescado antes de llegar al súper y estar sobre el hielo. Obviamente ya no lo puedo volver a congelar. No, es recomendable no volverlo a congelar a menos que lo hayas comprado congelado. Correcto. Y ya lo transportaste congelado y llegaste a tu casa y lo puedes meter al congelador, ¿sí? No tienes que procesarlo de ninguna forma porque generalmente viene envuelto correctamente si fue en el súper. Ir a la viga es otro asunto que en el cual no vamos a entrar el día de hoy. Regresando al súper, todo llega, está más o menos controlado y la recomendación es que transporto ese pescado y no lo dejo en mi coche 2 horas, ¿verdad? En el calor, sino que lo transporto y lo llevo a mi casa. Lo primero es lavarlo bajo el chorro del agua, simplemente para quitarle todo lo externo que donde haya tocado, etcétera, o las manos que quizás no están muy limpias. Y después hay que secarlo muy bien y después empieza la preparación. Antes de poder llegar a hacer eso, me tuve que haber lavado las manos. ¿Por qué? Estamos muy acostumbrados a que nos tocamos la cara. Fui al súper, me subí al coche, manejé, el volante está sucio de todos los días que he manejado, ¿no? Las manos sudan. He tocado dinero, quizás. He tocado muchos otros elementos que han contaminado mis manos. Entonces, siempre debemos recordar lavarnos las manos. ¿Por qué? Simplemente por higiene, porque lo que hayamos tocado ya hubo contaminación. Entonces, ya sea cualquiera de las cocciones que vaya yo a aplicar al pescado, ya sea fritura, vapor, inclusive también podría ser picadito así mezclado con otras verduritas, una salsita, qué sé yo, ¿no? Pero vamos a regresar un poco al lavado de manos. La normatividad nos dice que debemos de hacer una solución jabonosa y tallarnos las manos durante 20 segundos. Con esa simple etapa de tallarnos las manos durante 20 segundos, logramos quitar el exceso de contaminantes que traigamos en las manos. Ahora, si ya estamos en la profesión, como nosotros enseñamos ya en las cocinas, sí es necesario que se lave uno hasta el codo. ¿Por qué? Porque cuando estamos cocinando muchas veces
tenemos también escamas aquí, nos llega a salpicar la grasa, etcétera. Entonces, por eso es que es importante que lavemos hasta el codo para poder asegurar que estamos haciendo una manipulación adecuada de los alimentos, ¿no? También ya en la forma profesional tenemos un cepillo que está generalmente remojado en agua con yodo y debemos tallar los dedos y en medio entre los dedos, pero principalmente y lo más importante es debajo de las uñas, porque ahí es donde albergamos mayor bacteria, bajo las uñas. Y generalmente, bajo condiciones normales, pues no nos lavamos las uñas, ¿no? Entonces, todo esto ya a nivel profesional te lo piden los distintivos. Sí, por supuesto. H, aquí en México es el H. Sí. ¿El M? El M también lo pide. ¿Tesoros de México lo pide? También, pero para poder lograr Tesoros de México se tiene que haber cubierto el H. Entonces, de todas maneras, de alguna forma, todos esos distintivos cubren esta normatividad de lavado de manos, hecho de la forma adecuada, ¿no? Entonces, en casa no es necesario hasta el codo. No, pero sí sería importante tener un cepillito para tallarse las uñas, ¿sí? Quizás no llegar hasta tener el yodo por un lado, pero sí por lo menos los 20 segundos de el lavado con solución jabonosa. Algo que también creo que todos adquirimos después de hace unos años atrás que tuvimos esta fiebre de influenza, nos enseñaron a desinfectar con alcohol las manos, ¿no? Yo iría más que el cepillito, quizás después de lavarme las manos los 20 minutos con el tallado de la solución jabonosa, entonces aplicar el alcohol, porque esto desinfecta las manos, ¿no? Esto es para una situación, digamos, de casa, ¿no? Sobre todo con los niños pequeños, porque los niños tocan todo y llegan con las manos, quién sabe, llenas de qué, ¿no? Y nosotros los adultos, porque por hábito no lo hacemos. No llegamos a un restaurante y es muy difícil ver que un comensal se levante y vaya al baño a lavarse las manos antes de empezar a comer, ¿no? Entonces, los hábitos se inician en casa y es muy importante educar a los niños a que se laven las manos, ¿sí? Todo esto, la chef en otro programa nos va a enseñar cómo se hace. De hecho, vamos a estar cocinando por ahí el mole oaxaqueño. Ya tenemos por ahí un programa también preparado y otro tipo de insumos muy interesantes donde vamos a ir aprendiendo. Entonces, seguramente búsquenos en otro de los programas donde vamos a verlo prácticamente cómo se debe hacer esto. Ahora, chef, nos hablabas hace ratito del pescado. Sí. De cómo lo recibimos, cómo lo descongelamos. ¿Aplica lo mismo para el puerco, res? Efectivamente. La recomendación es que cuando adquirimos proteína, cuando hablamos de proteína estamos hablando de pescado, cerdo, res, pollo, tengamos mucho cuidado con no romper la cadena de frío. Eso es básico, es muy importante. Vamos a suponer que hoy fui a comprar el pollo, pero no lo voy a cocinar inmediatamente. La recomendación es que sí lo lavaran y sí lo secaran y lo empaquetaran en algo limpio y lo refrigeraran. Porque yo no sé si algunos de ustedes lo han notado, pero cuando llegamos con el pollo del súper y lo dejamos más de 24 horas en el refrigerador, se echa a perder. Empieza a soltar un olor pútrido. Entonces, la verdad es que por eso es que tenemos que lavar la proteína, para quitar toda la bacteria que trae superficial. No quiere decir que lo estoy lavando con jabón, simplemente le estoy enjuagando la materia bacteriana que trae superficial, ¿sí? Para frutas, verduras, ¿hay alguna diferencia? Sí, una gran diferencia. Frutos y verduras se tienen que lavar con agua y con jabón. Ya verán en la próxima vez que les enseñe cómo se hace el lavado de frutas y verduras. Tiene que haber una solución jabonosa y hay que tallarlas con una esponjita. Y después se enjuagan
y después pasan a una solución desinfectante. Recordemos que las frutas y las verduras crecen en medios en donde no sabemos si se controlaron las aguas con las que se regaron. Entonces también pueden ya inclusive venir contaminadas desde origen. Por eso ¿Hasta un plátano? ¿Se recomienda? No, los plátanos no, porque sí, los Por la plátanos cáscara. sí, porque tienen una gran resistencia, pero estamos hablando de fresas, por ejemplo. A todos nos encantan las fresas. Las fresas es una de los frutos más contaminados, porque la fresa crece en la tierra, pero si después fue regada con aguas negras, la fresa ya viene contaminada por dentro y eso no lo sabemos. Entonces sí es recomendable que se haga el lavado y desinfección, como les enseñaremos la próxima ocasión. La uva. Igual. Sí, todo. Las uvas, las manzanas, las naranjas. El huevo. Algo que también me impresionaba, ¿no? Yo cuando veo que cocinas, chef, el huevo antes de cocinar lo lava. Sí. Y no sé si antes de cocinar o desde que llega. Porque ahí también creo que puede afectar si lo Sí. lavas. Cuando llega no sé cómo está. A ver, Sí, cuéntanos, chef. la asociación del huevo, ellos hablan de que no se debe lavar el huevo hasta un momento antes de cocinarlo. Sin embargo, en la industria sabemos que cuando llega viene contaminado porque trae hasta heces de pollo. Entonces, antes de que pueda entrar a refrigeración, debería de ser lavado y desinfectado. ¿Y antes de cocinar? Ya está lavado y desinfectado, entonces cuando ya entró al refrigerador, ya nada más lo tomas y lo cocinas. O sea, no tienes que volverlo a hacer. En realidad deberíamos de llegar a casa, después de comprar los insumos, lavar, desinfectar y empacar todo y ponerlo en el refrigerador. Porque si yo meto algo que no está lavado y refrigerado, desinfectado, ya estoy contaminando el refrigerador. Porque las bacterias ahí están. Y la refrigeración no mata las bacterias.